De trabajar la parte de circuitos, que es el compromiso que tenemos en esta ocasión, los circuitos eléctricos. Ya hemos mirado la definición de circuito eléctrico. Voy a hacer una pequeña retoma de eso. Entonces, miramos la parte de circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico lo establece una serie de elementos eléctricos conectados entre sí que permiten circular la corriente eléctrica, facilitando el flujo de electricidad al mismo tiempo que nos da la posibilidad de controlarla. Bueno, esto ya se había definido. Eh, Esta parte donde dice la serie de elementos, los elementos pueden ser bombillas, pueden ser radios, neveras, televisores, abanicos, todo lo que pueda, por lo que pueda circular la corriente eléctrica, está conectados a un conector, establece lo que es un circuito. Aquí habla de la posibilidad de controlarla, sí, porque vamos a tener interruptores en los cuales usted puede eh, eh, abrir el circuito o puede cerrar el circuito. Bien, los circuitos se caracterizan o tienen eh, dos grandes grupos, que en realidad se convierten en tres: los circuitos en serie, los circuitos en paralelo y los circuitos mixtos. En los circuitos en serie se llama en serie porque cada una de las resistencias, que son estas R que ven aquí, esto como especie de un resortico, esto es una resistencia, esto es una batería o fuente de poder, una pila, una fuente electromotriz, o sea, un motor, eh, y ella circula por este cable. Por ejemplo, aquí sale una corriente que vamos a llamar I, pasa por aquí y pasa por aquí. Es un solo camino que recorre. Por eso se llama un circuito de serie, uno detrás del otro. En el circuito paralelo es diferente porque aquí sale una corriente y mire, están en paralelo esta resistencia con esta y esta a su vez con esta. Fíjense que por aquí, cuando llega a este nodo, la corriente pues se va a dividir en dos partes. Cuando llega aquí a este otro nodo, vuelve y se divide en dos partes. Esto que está aquí se convierte en una malla, esto que está aquí se convierte en una malla. Corrientes distintas. Por eso se llaman en paralelo, están en cables distintos. Y los circuitos mixtos que tienen paralelo estos dos, paralelos estos dos, pero ellos dos están en serie con R1. Por eso se llama circuito mixto. Tiene característica del serie y característica del paralelo. Esos circuitos están regidos por una ley, que es la llamada ley de Ohm. Mire lo que establece Ohm. Establece que la intensidad de corriente eléctrica, esa intensidad de corriente la vamos a simbolizar con la letra I, que circula por el conductor eléctrico es directamente proporcional al voltaje aplicado, que se simboliza con V, e inversamente proporcional a la resistencia, que se simboliza con R. Esta ley dice esto: la intensidad de corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Esto es lo que establece la ley de Ohm. Intensidad de corriente igual a voltaje sobre resistencia. Sin embargo, en el IPES la ley de Ohm se acostumbra a nombrar así: voltaje es igual a intensidad de corriente por resistencia. V igual a I por R. Obviamente la fórmula el IPES la establece, pero las relaciones no. Y las relaciones son estas que usted está viendo. Por ejemplo, mire aquí. La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje, que es lo que dice Ohm aquí en su ley. Es decir, entre más voltaje tenga, mayor va a ser la intensidad de corriente que circule por el circuito. Y la intensidad de corriente es inversa con la resistencia. ¿Qué significa? Que entre más resistencia tenga el circuito, menor es la intensidad de corriente que circula por él. Esto es lo que usted tiene que manejar. Entonces, la intensidad de corriente I, esta intensidad de corriente, la vamos a manejar en amperios. Que no se nos olvide, amperios. ¿Listo? Que se simboliza con la letra A mayúscula. V, que es el voltaje, se mide en voltios. Y se va a representar con la letra V. Y R, que significa resistencia, y esa resistencia la vamos a trabajar en, permíteme aquí, vamos a trabajar en ohmios. ¿Por qué en ohmios? En honor al apellido de este señor.
George Simon Ohm, de ahí su ley, ¿no? Y ohmios se simboliza con la letra griega llamada omega. Este simbolito que parece una herradura de caballo es la que van a encontrar en la prueba. Entonces, ojo que esta ley rige todo circuito, los series, los paralelos, los mixtos. Siempre la intensidad de corriente va a ser directamente proporcional al voltaje, pero inverso con la resistencia. Entre más resistencia tenga el circuito, menos la intensidad de corriente que circula por él. Pero cada circuito tiene unas características en particular y eso las vamos a tocar ahora también. Mire esto. Esto que está aquí es un circuito paralelo y esa múltiples colores que usted ve es la dirección que toma la corriente. Por ejemplo, de aquí de la fuente de voltaje sale una corriente I. Ella empieza a circular por el circuito y llega a este punto. Este vamos a llamarlo nodo 1. Nodo 1. Cuando llega al nodo 1, en este punto, ella se divide en dos, que vamos a llamar corriente I1 y corriente I2. Son estos dos colores que usted ve aquí. ¿Por qué I1 y I2? Porque la corriente tiene dos alambres distintos. Tiene este que va aquí y tiene este que va acá abajo donde está conectado R1. ¿Listo? Bien, esta I1 de color verde atraviesa la resistencia 1 y llega a este otro nodo que está aquí abajo. A este que está aquí. Aquí llega I1. Listo, no hay problema. Sigamos a I2. I2 sigue su camino, pero I2 se encuentra con este nodo que vamos a llamarlo nodo número 2. Nodo número 2. Al llegar a ese nodo, esta I2 vuelve y se divide, pero ¿por qué? Porque encuentra dos caminos. Un camino donde está conectado R2 y un camino donde está conectado R3. Son dos cables distintos. Entonces parte de la corriente, parte de I2 se va por aquí y se convierte en I4 y parte de I2 se convierte en I3 y se va por este lado. Sigamos el camino de I4. Atraviesa R2 y llega a este punto. Este es otro nodo. I3 sigue su camino, atraviesa y llega hasta aquí. Entonces, en este nodo se encuentra I4 con I3. Al encontrarse ellas dos, sale una sola, que fue la que entró inicialmente a este sector que vamos a llamar sector 2. Listo, a este sector 2, esto se llama, en los circuitos se le conoce como malla. A esta malla entró I2. ¿Quién debe salir? I2. Listo, I2 llega y llega a este punto y se encuentra con I1. Pero a esta malla, a este sector 1, ¿quién entró? Entró esta roja que se llama I. ¿Quién debe salir? La misma I. Y otra vez continúa el camino y sigue todo el circuito. Eso es lo que se conoce como un circuito en paralelo y así se divide la corriente. Tenga cuidado. Dependiendo del valor de cada resistencia, ¿verdad? Dependiendo del valor de cada resistencia, así va a ser la cantidad de corriente que circule. Acuérdese lo que dijo Ohm en su ley. La intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, donde la mayor cantidad de corriente va a circular o donde haya menos resistencia. ¿Listo? Bien, ya teniendo eso claro, vamos a las características. Miren los circuitos. Usted dirá, ¿por qué no aparece el circuito mixto? Porque en el circuito mixto se va trabajando de acuerdo a las características del circuito serie y del circuito paralelo. La primera característica, mira lo que dice. La intensidad de corriente total en un circuito es igual a la intensidad de corriente 1, intensidad 2, intensidad 3, hasta la última intensidad de corriente. ¿Qué significa eso? Significa que en un circuito serie a todas las resistencias, a R1, a R2 y a R3, le llega la misma cantidad de corriente. Por ejemplo, si de aquí sale, de esta batería, salen 3 amperios, por aquí pasarán 3 amperios, por aquí pasarán 3 amperios y por aquí pasarán 3 amperios. En conclusión, en un circuito en serie, la corriente que circula por toda la resistencia siempre es la misma. En el circuito paralelo no. Mira lo que dice el circuito paralelo, que la intensidad de corriente total
es igual a la suma de las corrientes parciales. ¿Qué significa esto? Acuérdense en el dibujo que acabamos de hacer. La corriente que llega aquí se divide en dos. La que llega aquí otra vez se divide en dos. Entonces, si usted suma, hay un micrófono abierto, muchachos, por favor, ciérrenlo. Si usted suma cada una de las corrientes que circula por todo el circuito, le da la intensidad corriente, la intensidad total que sale de aquí. Intensidad. ¿Qué quiere decir? Que en un circuito, en conclusión, en un circuito, disculpen un momento, aquí hay un micrófono que está abierto. Listo. Bien. En un circuito serie, la corriente es la misma. En un circuito paralelo, la corriente se divide. Cada resistencia va a tomar una intensidad de corriente diferente. A menos que R1, R2 y R3 sean iguales, entonces la corriente se divide en partes iguales. Pero eso es un caso excepcional, ¿no? Bien. La segunda, la resistencia total del circuito. En un circuito serie, la resistencia es la suma de cada una. Sumas R1 más R2 más R3. Vamos a suponer que esta vale 2 ohmios. Esta vale 3 ohmios y esta vale 5 ohmios. Entonces en total tendrá 2 más 3 que me da 5, más 5 quedaría 10. Es decir, la resistencia total es la suma de toda la resistencia. Pero el de paralelo no. ¿Qué significa este 1 encima? ¿Qué significa esto? Esto significa el inverso. El inverso de la resistencia total. ¿Y esto qué es? Esto es el inverso de cada resistencia. Es decir, que para encontrar la resistencia total, tú tienes que sumar el inverso de R1 con el inverso de R2 con el inverso de R3. Vamos a suponer que esto es 2 ohmios, que esto es 3 y que esto es 4. Si es así, ¿verdad? Obviamente por esta resistencia de 2 ohmios pasará más corriente que por la de 3 y a su vez más corriente que por la de 4. Acuérdese, entre más resistencia tenga, menos corriente le pasa. Pero si yo quiero la resistencia total, usted tendría que hacer esta operación. 1 sobre resistencia total es 1 sobre 2 ohmios más 1 sobre 3 ohmios más 1 sobre 4 ohmios. Y hacer esta suma. Listo. Que ahora mismo no nos interesa hacer esa suma, simplemente nos interesa la propiedad. Y como tercero, mire esta y mire esta. ¿Qué significa este voltaje? Este es el voltaje total. Mire las tres variables. Intensidad de corriente, resistencia y voltaje. Que son las tres variables que maneja todo circuito. Mire, intensidad, resistencia y voltaje. ¿Qué significa esto acá? Que en el circuito en serie, cada resistencia tiene un voltaje distinto. Mire, si V igual a I por R, según la ley de Ohm, y aquí pasaron 3 amperios y este tiene 2 ohmios, el voltaje de esta sería 3 por 2, serían 6 voltios. El de este serían, el voltaje de la segunda sería 3 por 3, 9 voltios. Y el de la tercera sería, el voltaje de la tercera sería 3 por 5, 15 voltios. Compare, mire, 15 voltios, 9 voltios, 6 voltios. ¿Cuál consume mayor voltaje? La que tenga más resistencia. Porque acuérdense que V es igual a I por R. Como en el circuito serie la corriente es la misma, el voltaje no. El voltaje se va consumiendo en cada resistencia. Es lo que dice esto. O sea, el voltaje se divide. Acá mira lo que dice. Voltaje total es igual a voltaje 1, igual a voltaje 2, igual a voltaje 3, igual a voltaje N. Significa que por la primera resistencia, por la segunda y por la tercera pasa la misma cantidad de voltaje. Por eso que en una habitación te funciona el bombillo, te funciona el televisor, te funciona tu celular conectado a la corriente. A todo le llega 110 voltios. Entonces, esas son las tres características fundamentales de cada circuito y que nos van a servir para las preguntas de las pruebas. Y no ignorando esta última. Tenga especial cuidado con esta.
El circuito serie ofrece mayor resistencia, pero genera menor corriente. Ojo con esto. Y mire, a lo contrario del paralelo. El paralelo es todo lo contrario. Mire, ofrece menor resistencia. Mira que acá es mayor resistencia, acá es menor resistencia. El serie genera menor corriente. El paralelo genera mayor corriente. Significa que los circuitos en paralelo son más eficientes. Esas son las características que usted debe tener en cuenta para los circuitos. Listo. Ya sabiendo eso, ahora sí, vamos a detenernos un poquito y vamos a establecer estas preguntas. Dice, responde las preguntas 20 y 21 de acuerdo con la siguiente información. Bien, ahora sí, prestemos la atención a todo esto. Mira cómo vas a... Disculpe, cómo se va a responder en la prueba. Un circuito eléctrico consta de tres resistencias en serie. R1 igual a R. Mire, R1 vale R. R2 vale 2R. Y R3 vale 3R. Disculpen un momento, parece que hay alguien ingresando. Ok. Listo. Míralas, aquí están. R1 vale R, R2 vale 2R y R3 vale 3R. El circuito es en serie. Por aquí circula una intensidad de corriente I, conectadas a una batería que suministra un voltaje V, produciendo una corriente I. Ojo, un voltaje V, que es este, generando una corriente I, que es esta curvita que va. Como es un circuito de serie, la corriente que circula es la misma, como se muestra en la figura. Listo. O sea que por aquí está circulando una intensidad de corriente I, por aquí está circulando I, y por aquí está circulando I. Si se agrega una cuarta resistencia, ahora sí viene la pregunta, listo, ya tengo una información, viene la pregunta. Si se agrega una cuarta resistencia en serie de cualquier denominación al circuito entre R2 y R3. Bueno, manos a la obra, vamos a agregarla. Tenemos que agregarla entre R2 y R3, entonces vamos a agregarla por aquí. Vamos a borrar aquí. Borremos aquí, con cuidado, se perdió aquí. Listo. Ok. Volvamos aquí y vamos a agregarla. Listo. Agregamos una resistencia R4. Aquí dice de cualquier denominación. Entonces vamos a seguir la secuencia. Si esta vale R, esta vale 2R, esta vale 3R, vamos a colocarle esta 4R. Bueno, analicemos. Eso es lo primero que usted debe hacer. Analice qué le dice la pregunta, analice qué dice el contexto del ejercicio. Bueno, si analizamos, lo que hicimos fue agregar una nueva resistencia. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que si tú aumentas la resistencia, inmediatamente te disminuye la intensidad de la corriente. ¿Correcto? Entonces, dice, ¿qué pasa con la corriente? Mira la pregunta. La corriente I en el circuito, ¿aumenta o disminuye? Entonces, por ser un circuito en serie, si tú le agregas una cuarta resistencia, ¿verdad? Mira la resistencia total. La resistencia total sería R más 2R más 3R. Significa que tu resistencia total era de 1 más 2 sería 3, más 3 sería 6. 6R. Pero ahora, ¿cuánto vale? Con la nueva resistencia. Resistencia nueva sería R más 2R más 3R más 4R. Lo que quiere decir que la nueva resistencia es de 10. Aumentó resistencia. Si aumenta resistencia, disminuye la corriente. Entonces vamos a las opciones. Miren, dice la A, aumenta, B, disminuye, C, aumenta, D, disminuye. Entonces descartamos las dos opciones que diga aumenta. Y nos queda la opción B y la opción D. ¿Qué significa esto entonces? Miren, tenemos dos opciones posibles, la B y la D. Vamos con la B. Disminuye porque disminuye la resistencia equivalente del circuito. Imposible porque antes era 6R, ahora es 10R. Entonces la B descartada. O sea que la respuesta correcta sería la opción D.
Disminuye porque aumenta la resistencia equivalente del circuito. Claro que sí, mire, ve, de 6R pasó a 10. Oh, profe, pero 10 porque usted puso 4R. Y si yo coloco un R, entonces ya no serían 6, no serían 10, sino 7. Porque aquí dice de cualquier denominación. Usted le puede poner el valor que usted quiera, R4. ¿Verdad? Por eso, entonces, la corriente disminuye. Lo importante es que como el circuito es en serie, si el circuito es en serie, la resistencia aumenta, inmediatamente la intensidad de corriente disminuye. Entonces por eso tú las de aumenta, las descartas. Esa sería la respuesta a la pregunta número 20. La 21. Mire cómo el IFE juega con las preguntas. Pero si usted le prestó atención a estas características que están aquí, todas las respuestas salen de aquí. Presta atención. Mire esta. Bueno, la misma información. El circuito consta de 3 resistencias, Pero ahora la pregunta. Mire que es el mismo circuito. Voltaje V, intensidad de corriente I, R, 2R, 3R. Pero es un circuito en serie. Y los circuitos en serie tienen una característica, tienen 3 características en particular. Vamos a recordarlas. Primero, tienen la misma corriente. Segundo, la resistencia se suma. Y tercero, tienen voltajes distintos. De acuerdo a cada resistencia, tiene un voltaje distinto. ¿De qué nos sirve esto acá? Mire lo que dice la pregunta. Las relaciones entre voltajes y entre corrientes es, claro, como es un circuito en serie, yo sé que la corriente es la misma. Busco eso aquí. I1 igual a I2 igual a I3, me sirve. I1 igual a I2 igual a I3, me sirve. I1 es menor que I2, menor que I3, no me sirve. I1 es menor que I2, menor que I3, tampoco me sirve. Ojo a esto, con solo saber que en un circuito en serie la resistencia, la corriente es la misma, ya tú puedes descartar estas dos, porque mira este símbolo y mira este símbolo, descartadas esas dos. ¿Listo? ¿Cuál sería la respuesta correcta entonces? Mire que también es muy fácil. En las características habíamos dicho de que la corriente era igual, que la resistencia era una suma y que los voltajes eran distintos. Los voltajes van a depender de qué tanta resistencia tenga. Entre más resistencia tenga, más voltaje consume. Por lo tanto, los voltajes no pueden ser iguales. Mire la B. Descartada la B. Descarto la B porque los voltajes no pueden ser iguales en el circuito serie. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción A. ¿Por qué la A? Mire lo que dice aquí. El voltaje 1 es menor que el voltaje 2 y menor que el voltaje 3. Vamos a suponer que la intensidad I. ¿Por qué esto es correcto? Porque aquí sería B1 sería I por R. B2 sería I por 2R. O sea, 2 veces IR. Mire. O sea que este sería el doble. B3 sería I. Profe, ¿por qué la misma I? Porque es en serie. Y en serie tienen la misma corriente. Pero no tienen la misma resistencia. Entonces esto sería 3 veces IR. Mire, IR, IR, IR. O sea que el voltaje de la 3 es el triple del de la 1. Y el voltaje de la 2 es el doble del de la 1. Por eso dice que B1 es menor que B2 y B2 es menor que B3. 1, 2 y 3. ¿Listo? ¿Qué es lo importante aquí? Estas operaciones que yo hice no son lo importante. Lo importante es que usted tenga en la cabecita estas características. ¿Listo? Circuito serie, la corriente es la misma, las resistencias se sumen, el voltaje es distinto. Circuito paralelo, la corriente es distinta porque se divide, las resistencias son la suma de los inversos y los voltajes son iguales. Mire que tienen discrepancia entre ellas dos. Esas serían esas dos primeras preguntas. ¿Listo? Pregunta, bueno, así preguntaba el IFES años atrás. ¿Cómo preguntó el año pasado? Así.
La siguiente figura muestra un circuito eléctrico que consta de 5 bombillas conectadas a una pila. Esta es la pila, esta es la pila, aquí está. Vamos a ponerle el nombre aquí. Pila. Listo. Aquí viene la corriente. Vamos a suponer que este es el borne negativo, este es el borne positivo, y de aquí sale, bueno, esta pila tiene un voltaje V, y de aquí sale una corriente I. Por lo tanto, sale por aquí, entra y enciende el bombillo 5, llega aquí y aquí se divide en estas dos. Prende el bombillo 4, prende el bombillo 3 y aquí se vuelven a unir. Sale, prende el bombillo 2 y prende el bombillo 1 y vuelve y sale la... O sea que esto es un circuito, el 1 y el 2 están en serie. El 3 con el 4 están en paralelo. Serie y paralelo, entonces esto lo convierte en un circuito mixto. Listo, circuito mixto. Entonces mire lo que sucede ahora. Al retirar la bombilla 3, quitamos la bombilla 3, el circuito queda como se muestra en la figura. Mira, aquí estaba, en este pedacito estaba el bombillo 3. Ahora queda de esta forma, queda bombillo 1, bombillo 2, bombillo 4 y bombillo 5. Quiere decir que el circuito deja de ser mixto y se convierte en un circuito serie. Porque mire, y 1 y 2 llega a este punto, ya no tiene por qué dividirse, pasa por aquí, pasa por el bombillo 4, llega aquí, pasa por el bombillo 5 y hace una sola secuencia. ¿Sí ven? Deja de ser mixto y se convierte en un circuito serie. Vamos a ver cuál es la pregunta. Ojo que estamos analizando primero el circuito. Mire que no hemos leído la pregunta. La pregunta es... Aquí está llegando alguien. Ok. Vamos a la pregunta. ¿Qué bombillas continúan encendidas después de retirar la bombilla 3? Retiramos la bombilla 3. ¿Cuáles quedan encendidas? Si nos devolvemos al circuito, en un circuito serie, todo el mundo queda prendido. La 1 queda encendida, la 2 queda encendida, la 4 también queda encendida y la 5 queda encendida. Entonces vamos a ver, ¿únicamente la bombilla 5? No. ¿Únicamente la bombilla 4 y 5? No. Únicamente 1, 2 y 3. Pero es que el 3 ya la quitamos. Imposible. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Mírela aquí. La 1, la 2, la 4 y la 5. ¿Por qué? Porque la corriente puede fluir por la bombilla 4. Claro que sí. Mire que ya no tiene que dividirse para acá 3 y 4, sino que ya sigue la secuencia. Y así lograr cerrar el circuito. Recuerde que el circuito está cerrado, ¿verdad? Todo fluye. Si tú abres el circuito, significa que cortas el cable en alguna parte. Vamos aquí como aquí cortas aquí. Si tú cortas el cable, inmediatamente el circuito se abre y ahí no va a haber corriente. ¿Listo? Esa es la forma en que se responde esta pregunta número 22. O sea, la respuesta correcta sería la D. Analicemos esto. Pregunta 23. En la pregunta 23 dice, un estudiante arma un circuito con una pila y 3 bombillos conectados en serie como se muestra en la figura. Entonces mira que el IFES ya te dice qué tipo de circuito es. Entonces usted lleva en mente inmediatamente circuito de serie. Esto es una pila, por lo tanto genera una cantidad de voltaje. ¿Listo? Bombillo 1, bombillo 2 y bombillo 3. Hasta ahí, por todos circula la misma corriente I, la misma corriente I y la misma corriente I. Si el estudiante cambia el bombillo 1 por otro bombillo de mayor resistencia, ¿qué pasa con la corriente que atraviesa el bombillo 3? Bueno, entonces vamos a ver. Vamos a suponer que estos bombillos tenían una resistencia R, este también tenía una resistencia R y este también tenía una resistencia R. Los bombillos son iguales, pero el estudiante decide cambiar este bombillo
el 1 por uno de mayor resistencia. Vamos a ponerle 2R. ¿Qué pasa con la resistencia del circuito? Como es un circuito de serie, la resistencia es la suma de todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con la resistencia? Aumentó. Si la resistencia aumenta, ¿qué pasa con la intensidad de corriente? Inmediatamente disminuye. Entonces, ya yo puedo mirar mis opciones. ¿Se mantiene igual? No. ¿Disminuye? Sí. ¿Se mantiene igual? No. Ya yo puedo descartar dos. Entonces, aquí es donde yo quiero llegar. Si usted conoce las características del circuito, usted puede descartar opciones fácilmente. Usted sabe que aumentó resistencia porque ahora pusieron un bombillo más grande, de más resistencia. Entonces, si aumenta resistencia, disminuye la corriente. Entonces, ya usted sabe que va a disminuir la corriente sí o sí porque hay más resistencia. Entonces, ahora viene la pregunta en cuestión. ¿Cuál de las dos es la respuesta correcta? Vamos a ver. Leamos las dos opciones. Entonces ya es más fácil. De entre 4 opciones ya no es 4. Ahora son solamente 2. ¿Disminuye? Sí, disminuye también. Pero vamos a ver el por qué. Dice la B. ¿Disminuye porque los bombillos tienen la misma corriente por estar en serie? Sí. Tienen la misma corriente, ellos están en serie. Opción D. Disminuye porque el nuevo bombillo hace que disminuya el voltaje de la pila. Resulta que el voltaje de la pila no va a disminuir. El voltaje de la pila sigue siendo el mismo. El voltaje son 9 voltios, por ejemplo, o 12 voltios. Listo. Ella genera esa cantidad de voltaje. Por lo tanto, no vas a cambiar la bombilla, no vas a cambiar el voltaje de la pila. Lo que hace es que disminuya la corriente por estar en serie. O sea que la respuesta correcta sería la opción B. Entonces fíjense de que las preguntas giran en torno a esto. Vuelvo e insisto en esta diapositiva porque es la clave de todo. Las características de los circuitos es la que te ayuda a responder las preguntas. Simplemente identificando si el circuito es serie, si el circuito es paralelo o si el circuito es mixto. Pero, profe, ahí no hay características del circuito mixto, porque el circuito mixto cumple características del paralelo en un sector, pero también de serie en el otro sector. Entonces, conociendo esta, puedes trabajar aquella. Mire este. Esta es una pregunta que me pareció supremamente sencilla. Pregunta 24 dice, se tienen dos circuitos en serie como se muestra en la figura. Este circuito es con palitos de madera. Todos sabemos que la madera es no conductora de la corriente eléctrica. Obviamente, ¿qué pasa con el bombillo? No enciende. ¿Por qué no enciende el bombillo? Porque la corriente no circula. Esto es un alambre de cobre. El alambre de cobre es muy buen conductor. Como si conduce la corriente eléctrica, tenga el bombillo enciende. Y miren la pregunta, teniendo en cuenta la información de la figura, ¿en cuál de los circuitos fluye corriente eléctrica? Mire, bastante sencillo esto. Obviamente, si usted sabe que la madera no conduce, no me va a decir que es solo en el de los palitos de madera. No. En ambos, tampoco. Porque sabemos que la madera no conduce. Solo en el de alambre, sí. En ningún circuito fluye corriente, claro que sí, en el del alambre de cobre, porque él es muy buen conductor. O sea que la respuesta correcta sería la C. Esta es la pregunta, pues, que la misma situación, eh, la misma configuración de la figura te da la respuesta. Bien, bien. Siguiente pregunta. También es muy sencillo. A identificar. No vamos a leer acá arriba, vamos a ver la figura. Vamos a interpretar la figura. Tenemos una batería de 10 voltios. Aquí está. Tenemos un interruptor que esto o abre o cierra el circuito. Tenemos un bombillo 1 y un bombillo 2 conectados en serie.
porque va, mira, unidos al mismo cable, uno seguido del otro. Entonces mira lo que dice. La corriente eléctrica en un circuito en serie se mantiene constante. Ya eso lo sabemos, ¿no? Es un circuito de serie, la corriente que pasa por el bombillo 1 se llama I y la corriente que pasa por el bombillo 2 se llama I. Y es la misma para cada uno de los elementos que conforman el circuito. ¿Qué nos está diciendo el IFE aquí? Nos está recordando una de las características del circuito serie. A continuación se muestra un circuito en serie conformado por una batería, aquí está, de 10 voltios, un interruptor y dos bombillos. Pero mire esto, de la misma resistencia. O sea que este bombillo tiene una resistencia R y este bombillo tiene una resistencia R. De acuerdo con lo anterior, ¿cuáles elementos del circuito tienen el mismo voltaje? Para tener el mismo voltaje, yo recuerdo la ley de Ohm. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. ¿Cuál de los tres elementos tienen la misma resistencia? El bombillo 1 y el bombillo 2, que son los que dicen acá que tienen la misma resistencia eléctrica. Si tienen la misma resistencia eléctrica el bombillo 1 y el bombillo 2, y a ambos le está llegando la misma intensidad de corriente, van a tener el mismo voltaje. Por lo tanto, aquí es muy sencillo. Miren, bastante sencillo. Si los dos bombillos son iguales, por estar en serie, primero, le llega la misma corriente. Y si le llega la misma corriente y tienen la misma resistencia, por la ley de Ohm tendrán el mismo voltaje. Entonces aquí la respuesta sería los dos bombillos, el bombillo 1 y el bombillo 2. ¿Sí ven? Acuérdese, B igual a I por R. Si las resistencias son distintas, los voltajes serían distintos. Pero como las dos resistencias allá arriba te están diciendo que son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, si las dos resistencias son iguales y la corriente también es igual, esto va a ser igual. No puedes decir que la batería y el interruptor, ¿no? Porque el interruptor simplemente o cierra el circuito o lo abre. Él no va a generar resistencia. ¿Listo? Mira que es una pregunta bastante sencilla. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta allí? Ok. Mire esta. Vamos a analizar esta pregunta. No vamos a leer nada. Vamos a la figura. Analicemos primero la figura. ¿Listo? Esto se trata de un circuito. Mire, tenemos la fuente de energía. Aquí, una corriente I circula, llega al bombillo 1. Aquí llega una corriente I y llega a este nodo. O sea que este circuito es un circuito mixto. ¿Por qué? Porque aquí está un circuito, aquí está un bombillo que está en paralelo a un circuito que está en serie con un circuito paralelo. Porque el bombillo 2 y el bombillo 3 están en paralelo, mire, están en cables distintos. Entonces, esta I, vamos a llamarla I. Llega a este nodo, ustedes bien saben que ya se divide. Vamos a colocar. Se divide por aquí y se divide por acá. O sea que esta línea verdecita que están viendo aquí atraviesa el bombillo 2 y atraviesa el bombillo 3. Bueno, ya eso lo saben. Vamos a ver. Isabel necesita instalar 3 bombillas idénticas. Aquí hay una clave, 3 bombillas idénticas. Como son idénticas, entonces ahora sí, vamos aquí. Como son idénticas, esta corriente que llega a este nodo exactamente, este punto verde que está aquí, va a dividir la corriente en mitad y mitad. ¿Por qué mitad y mitad? Acuérdese de de lo que le dije anteriormente. La mayor cantidad de corriente siempre circula por donde hay menos resistencia. O sea, grábese eso. La mayor cantidad de corriente siempre circula por donde hay menos resistencia. Pero resulta que estos bombillos son iguales. O sea, este bombillo tiene una resistencia R y este bombillo tiene una resistencia R. O sea que, ¿qué va a pasar con la corriente? Fácil, profe, se divide mitad y mitad. O sea que por aquí va a pasar y medios y por aquí va a circular y medios, mitad y mitad. Llegan aquí otra vez y por aquí va a salir
y. Sigue la secuencia y sigue la secuencia y continúa circulando siempre hasta que tú decidas o abrir o cerrar el interruptor, ¿no? Aquí está cerrado, por lo tanto todo está funcionando. Eso es lo que circula aquí. Dice, en un salón de eventos en el que se requiere una bombilla en la parte de atrás, que sería esta bombilla, y dos en la parte de adelante, que sería la parte de adelante. Ella realiza este diagrama. Bueno, listo, ya analizamos el diagrama, analizamos sus corrientes. Este es el análisis que usted debe hacer cada vez que se enfrenta a un circuito mixto. Te encuentra el nodo y reparte. Dice la pregunta, de acuerdo con el diagrama, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre la corriente de la bombilla 1 es correcta? O sea que vamos a concentrarnos en esta bombilla, la bombilla 1. Por la bombilla 1 pasa una corriente que vamos a llamar I, que es la que sale de la fuente de energía. Entonces vamos a ver. Opción A. La corriente de la bombilla 1 es igual que la corriente de la bombilla 2. Imposible, porque en la bombilla 2 ya la corriente se dividió en dos partes. Entonces la que pasa por aquí no es la misma que pasa por acá. Por lo tanto, descartada la A. La corriente de la bombilla 1 es el doble que la corriente de la bombilla 3. Sí, porque en la bombilla 1 pasa I. En cambio en la bombilla 3 pasa la mitad. O sea que esta es el doble de esta. O sea que hasta el momento la opción B sí es correcta. Opción C. La corriente de la bombilla 1 es un tercio de la corriente generada por la fuente de energía. No, la fuente de energía genera una corriente I y es la que pasa por la bombilla 1. Por lo tanto, descartada la C. Vamos con la B. La corriente de la bombilla 1 es la mitad de la corriente generada por la fuente de energía. No, la fuente de energía, otra vez repito, ¿cuánto genera? I. ¿Cuánto pasa por la bombilla 1, que es la primera que se encuentra? I. Por lo tanto, no es la B. La respuesta correcta sería la B. Porque si por la bombilla 1 pasan, vamos a suponer que esto sea 4 amperios. Vamos a ponerle que por aquí pasan 4 amperios. Si por aquí pasan 4 amperios, significa que por acá arriba pasarán 2 amperios y por acá abajo pasarán 2 amperios. Profe, pero ¿por qué 2 y 2? Acuérdate que acá dice 3 bombillas idénticas. O sea que la bombilla 2 y la bombilla 3 son iguales, igual que la bombilla 1, pero la bombilla 1 está por fuera de esta malla, de este sector. Entonces, cuando los 4 amperios llegan a este punto, que ahora se convirtió en rojo, a este punto, se divide 2 por arriba y 2 por abajo. ¿Cuándo serían distintas? Si este bombillo fuera diferente a este. Entonces circula mayor corriente por donde hay menos resistencia, pero si son iguales se divide mitad y mitad. Por eso la respuesta es la opción B. Esa sería la pregunta 26. Vamos a la pregunta 27. Una pregunta bastante sencilla también. Mira, dice, la figura muestra un circuito formado por 3 bombillos conectados en paralelo. O sea, ya me cambiaron la versión. Ahora es en paralelo. L1, L2 y L3. Una batería y un interruptor M. Bueno, ubiquemos esos 4 elementos. Listo, aquí está la batería. Este más y este menos son los que se conocen como bornes. Bornes. El negativo y el positivo. La corriente siempre, una convención que han tomado es que la corriente siempre dice del menos hacia el más. O sea que usted arranca por aquí. Y corriente I. Y pasa por aquí, corriente I. Y llega aquí y llega a este punto. Esto es un nodo. Y aquí donde está M, este es el interruptor. Mire que es una palanca, como especie de una palanquita. Bombillo 1, bombillo 2, o lámparas, que son bombillos. L1, L2 y 3. Listo. Todo funciona, ¿no? Porque por aquí pasa una corriente igual que la de aquí, igual que la de acá. Porque como no dicen 3 bombillos conectados, no dicen nada, significa que los 3 bombillos son iguales, por lo tanto va a circular la misma corriente. O sea que por aquí pasaría I tercios, por aquí pasaría
I tercios y por aquí pasaría I tercios. Claro, ¿por qué I tercios? Porque está dividida entre tres partes iguales, I tercio, I tercio, I tercio. ¿Sí? Bien, teniendo en cuenta la información anterior, ¿qué bombillo se apagará al abrir el interruptor M? Tenemos que abrirlo, entonces al abrirlo vamos a hacer esto. Vamos a suponer que lo abrimos. Vamos a borrar esta conexión. Listo. Listo. Si eso sucede, ya lo abrimos aquí, mírenlo, ya desapareció esto. Vamos, permítanme aquí, vamos a borrar ese puntico rojo. Listo. Ya desapareció aquí. ¡Pum! Se desconecta. ¿Quién se desconecta? Como es un circuito en paralelo y usted abre este cable que está aquí, inmediatamente desconecta a I2. Entonces ya la corriente deja de ser por aquí, no pasa. Y esto deja de ser I tercio. Y ahora se convierte en ¿qué? En I medios, porque solamente se divide en dos. Coge para acá abajo y coge para acá arriba. Profe, ¿por qué no circula por aquí? Porque mire, ve, está desconectado, entonces no va a funcionar. Entonces, ¿qué bombillos se apagarán? Se apagará solamente L2. L1 y L3, no. Solo L2, sí. Solo L2, sí. L1 y L3, no. Descartadas estas dos. ¿Sí ve? Inmediatamente usted analiza acá arriba, ya usted puede descartar, ya me quedan dos apenas. Entonces es mucho más sencillo trabajar con dos que trabajar con cuatro. Bueno, ahora sí, busquemos cuál es la correcta entre B y C. Dice, ¿solo L2? Sí, porque se invertiría la detección de la corriente que circula por el circuito. No. O solo L2 porque este dejaría de tener conexión con el polo negativo de la batería. Sí, mire, ve, se desconectó de acá. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la opción C. ¿Sí? Invertir la dirección o bueno, no sé si es detección o es dirección, si la detección de la corriente, o sea, no tendría sentido, porque ¿por qué se va a invertir si tú lo único que haces es abrir el circuito aquí en este sector en particular? Entonces, por eso la respuesta sería la opción C. Mire que, ¿cómo respondemos la pregunta? Vuelvo, insisto, en exactamente lo mismo en esta diapositiva. Concéntrese para el próximo domingo en esas características que están ahí. Listo. ¿Cuál sigue? Sigue esta pregunta. Mire esta, también muy sencilla. Vamos a leerla. Dice, un mecanismo eléctrico tiene un circuito con dos resistencias por la cual fluye una corriente I, como se muestra en la figura 1. Aquí está la figura 1. Miren, menos más sale la corriente, una resistencia, otra resistencia, o sea que esto es un circuito en serie. Listo. Se incluye en el circuito se incluye una resistencia adicional conectada como en la figura 2. Aquí está nuestra resistencia adicional. Deja de ser un circuito serie para en la figura 2 convertirse en un circuito mixto. Listo. La corriente sigue igual, ¿no? De menos a más. De aquí sale una intensidad de corriente I, pasa por aquí, llega a este punto y se reparte. Teniendo en cuenta la resistencia adicional, o sea, esta que está aquí en el cuadrito rojo, esta, ¿cuál de los siguientes diagramas indica la dirección de la corriente en cada resistencia? Mira, ya la podemos dibujar aquí. Aquí pasa por aquí, sigue por aquí, aquí traza por acá, sigue por acá, se unen de nuevo aquí, llega a este punto y vuelve y continúa el circuito. Aquí podemos hablar enseguida de descartar opciones. Este dice no pasa corriente y este dice no pasa corriente. Y claro que sí va a pasar corriente.
La diferencia es que la corriente es distinta porque como ya no el circuito no es serie, sino un circuito mixto, esa intensidad de corriente va a cambiar. Entonces, al cambiarse, inmediatamente sigue circulando, ¿no? No es que no pase corriente. Segundo, como no se cambió de lugar la fuente sigue siendo la misma, lo único que hiciste fue colocarle una resistencia adicional, la dirección de la corriente va a ser exactamente la misma. Entonces, esto descartaría, si tú miras la figura 1, la figura 1 inmediatamente descarta a la figura B, quedando como correcta la D. Miren aquí donde va, este es I. Cuando llega aquí, se divide en esta y en esta. Lo que pasa es que no hacen toda la secuencia como nosotros la dibujamos acá. Como aquí, como la dibujamos aquí, no hacen toda la secuencia. Simplemente las líneas principales. Y llega al nodo, se parte en esta y esta. Y esta sería tu respuesta correcta. Mira que una pregunta sencilla también, lo único que hace es establecer cuál es la dirección de la corriente que tú debes tomar. ¿Listo? Bien. Bueno, aquí sí vamos a detenernos un poquito. Pregunta 29. Una estudiante quiere encender el bombillo de un circuito. Ella quiere encender el bombillo, el cual tiene un espacio para cubrir una resistencia, como se muestra en la figura, para ubicar una resistencia. Aquí está. Este es el espacio para la resistencia, esta es su pila y este es el bombillo que quiere prender. Listo. Ella tiene 4 objetos para usar como resistencias y cada uno de ellos tiene diferentes características como se muestra en la tabla. Bien, aquí está la tabla. Tiene un objeto, tiene el material del objeto, la sección transversal y la longitud. Les explico. El material es madera y metal. Es decir, tiene 2 objetos de madera y 2 objetos de metal, pero con diferente sección transversal y con diferente longitud. Le hablo de esta de sección transversal. Por ejemplo, cuando usted corta un alambre, por ejemplo, esto es un alambre, el alambre es circular, ¿verdad? Cuando me hablan de sección transversal, me hablan del área de este pedacito que acabo de repintar con rojo, esta puntita. Sección transversal más grande significa que el objeto es más grueso. Mírenlo. Y mírenlo. Aquí está. Sección transversal pequeña, sección transversal grande, es más grueso. Listo. Mayor sección transversal en milímetros, esto es en milímetros cuadrados. Esto significa que el cable es más grueso. Menor sección transversal significa que el cable es más delgado. La longitud, obviamente, ¿cuánto mide, no? Uno mide 7.2, los dos primeros, y los otros dos miden 20.3. Bien. La estudiante lee en un libro que la alta resistividad de un material permite un paso de corriente menor. Ojo, la alta resistividad permite un paso de corriente menor. Obviamente, más resistencia, menos corriente. Ya se lo sabemos. Ella sabe que la corriente que pasa por un objeto es menor. Ahora sí, ojo con esto. La corriente es menor cuando su sección transversal disminuye y su longitud aumenta. ¿Listo? Eso es lo que tiene en cuenta el ejercicio. Significa que usted va a tener en cuenta lo siguiente. La resistencia de un alambre es igual a resistividad, ojo con esta formulita, ¿vieron? Por longitud sobre área. ¿Listo? Mire la relación que hay aquí. Si la resistencia aumenta, significa que la longitud del alambre aumenta, pero el área transversal disminuye. Es decir, si tú quieres tener una alta resistencia,
tiene que ser un cable largo, pero delgado. Si tú quieres que la resistencia disminuya, es igual a resistividad. Esta ρ es una propiedad de cada material. ¿Listo? Por longitud sobre área. Si tú quieres que la resistencia disminuya, significa que tienes que aumentar la sección transversal y disminuir la longitud. Significa que si quieres una resistencia menor, tienes que tener un cable corto, pero grueso. Ojo, corto, pero de mayor área. ¿Listo? Entonces dice, y que los metales son mejores conductores de electricidad que la madera. Si la estudiante desea la resistencia más alta con los objetos que tiene disponible, ¿cuál objeto debe elegir como resistencia? Bueno, primero ella quiere encender el bombillo. Si quiere encender el bombillo, el material no puede ser de madera, porque no va a prender. Por lo tanto, el objeto 1 y el objeto 3 salen. Objeto 3 sale, objeto 1 sale. Entonces debo elegir entre el 2 y el 4, que son los de metal, que los de metal sí conducen la corriente eléctrica. Entonces yo quiero encontrar la resistencia más alta, o sea, este análisis que acabamos de hacer. Si yo quiero la resistencia más alta, debo coger el cable más largo, pero más delgado. Entonces vamos a ver. Tengo un cable de 7.2 centímetros con 200 de área, o tengo un cable de 20 centímetros, 20.3 con 75 milímetros de área. Entonces, dicho eso, debo coger, para aumentar resistencia, debo aumentar la longitud. Por lo tanto, más longitud, pero debe ser un cable de menos área. Entonces, este tiene más longitud, 20.3, y tiene menos área que el otro. O sea que el objeto número 4 sería el adecuado. Objeto número 4. ¿Por qué es el que tiene la resistencia más alta? Porque es el más largo con el área más pequeña. Aquí está la relación, que no se le olvide esta formulita. ¿Listo? Ese sería el objeto número 4. Bien. Y esto que está aquí atrás me permite responder la pregunta número 30. Mira, la pregunta 30 dice, la intensidad de corriente I que circula por un alambre conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. ¿Esto qué es? La ley de Ohm. Ley de Ohm. Con este ejercicio vuelvo y te explico esto que te expliqué aquí y verás que tiene la misma situación. Por otro lado, la resistencia es directamente proporcional a la longitud del alambre e inversamente proporcional al área de la sección recta. Mire lo que dicen aquí. Esta es la ley de Ohm. Mire, este ρ, la resistividad. Esta A es el área. Esto que dice aquí es esto. La resistencia es resistividad por longitud sobre área. La misma formulita que aplicamos en la anterior. ¿Listo? Bien. Recuerda, si quieres que una resistencia sea alta, ¿qué debes hacer? Tomar un cable largo, pero delgado, área pequeña. Si quieres una menor resistencia, ¿qué debes hacer? Tomar un cable corto, pero con área grande, o sea, corto y grueso. Aquí sería largo y delgado. Bien. Pregunta 30. Si se aplica el mismo voltaje a los dos alambres, listo, ojo con eso. A este alambre vamos a colocarle voltaje B. A este alambre vamos a colocarle voltaje B. Listo. Ya dijimos que el mismo voltaje a los dos alambres. Del mismo material. Significa que este señor tiene resistividad ρ y este señor tiene resistividad ρ. O sea, son, por ejemplo, ambos de cobre. Listo. Uno de los cuales tiene el doble de longitud y la mitad del área que el otro. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. El cable 1 tiene un voltaje B
tiene una longitud L y tiene un área A. ¿Listo? Estas son sus características de este alambre. El otro alambre tiene el mismo voltaje B, pero dice que tiene el doble de longitud, o sea que este es 2L. Y la mitad del área que el otro, o sea que este tiene A sobre 2. ¿Qué significa? Que este cable es más largo y más delgado. Si es más largo y más delgado, mira, más largo, más delgado, significa que tiene más resistencia que este. ¿Sí ves? Porque es el doble de largo y la mitad del área, la mitad del área que el otro. Mira lo que, ahora sí viene la pregunta. La relación que se cumple entre las intensidades de corriente. Ah, bueno. Ojo. Se le aplica el mismo voltaje, ¿verdad? El mismo voltaje. Pero la resistencia de este es, vamos a encontrarla. R es igual a ρ por L sobre A. No hay problema. Resistencia U. La resistencia del segundo alambre. Ah, debemos recordar que es más largo, pero más delgado. Entonces esto es ρ. ¿Por qué el mismo ρ? Porque son del mismo material. Longitud, 2L. Área, A sobre 2. Si usted a esto significa este 2 multiplica este 2, sería 4 veces ρ por L sobre A. Es decir, que este por ser el doble de largo y la mitad de delgado, va a ser 4 veces más ofrecer 4 veces más resistencia. Mire, ρ LA, ρ LA. O sea que este tiene resistencia 4R y este tiene resistencia R, por ser más largo y más delgado. Entonces, ¿la intensidad de corriente será la misma? No, porque tienen el mismo voltaje, pero tienen resistencias distintas. Y la mayor cantidad... y la mayor cantidad de corriente circula por donde hay menos resistencia, ¿verdad? O sea que este señor, el cable 1, le va a entrar más corriente porque tiene menos resistencia. Este le va a entrar menos corriente porque tiene más resistencia. Entonces la relación será de 1 a 4, de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 2. Entonces, como este tiene resistencia R y este tiene resistencia 4R, será de 1 a 4. Descartada la B y descartada la D. B y D descartadas. B y D descartadas. Nos queda la opción A y nos queda la opción C. Ambas dicen de 1 a 4. Vamos con la D, ya que la diferencia de potencial, o sea, el voltaje, es inversamente proporcional al área de la sección y directa a la longitud. O de 1 a 4, ya que la diferencia de potencial es directamente proporcional al área de la sección recta e inversa a la longitud del alambre. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Entonces, sabemos que B igual a I por R, ¿no? Entonces, si B es igual a I por R, vamos a ver cuánto sale el voltaje del primer alambre. El voltaje es el mismo. Entonces, la intensidad de corriente, bueno, la diferencia potencial es I. Vamos a buscar I. Aquí está. Aquí. Intensidad de corriente es B sobre R. El voltaje es el mismo. Entonces, I1 es igual a B sobre R. I2 es B sobre 4R. Entonces, ¿la diferencia de potencial es directamente proporcional al área? No. La respuesta correcta sería la opción A. El voltaje, la diferencia de potencial es inversamente proporcional al área de la sección transversal y directa a la longitud del alambre. La respuesta correcta sería esta. Por la fórmula que está aquí. Pero mire las relaciones. I1 es B sobre R
pero I2 es B sobre 4R. Por eso es que la relación es de 1 a 4. Ya esta es una pregunta un poco más seria y que necesita un análisis un poco más profundo, pero de igual ya usted tiene cómo atacarla. ¿Listo? ¿Listo? Bien, siguiente pregunta. Mire, esta pregunta es bastante sencilla. Mire aquí, entonces vamos a leerla. Dice, se tiene un circuito compuesto por un alambre fijo. Aquí está el alambre fijo, es este que está aquí. Vamos a darle nombre aquí. Este es un alambre fijo. Una bombilla, aquí está. Una batería, aquí está. Y un alambre removible, que es este. Alambre removible es este gordito que ven aquí. ¿Cómo se muestra en la figura? Aquí está. Circuito del experimento. Listo. Bien. Se quiere, se quiere determinar cuál es el alambre removible más adecuado para que la bombilla alumbre más. O sea, ¿qué alambre debo colocar para que esta bombilla alumbre más? Se sabe que cuando el alambre ofrece mayor resistencia, mire esto, la intensidad lumínica de la bombilla es menor. Lógico, ¿no? Como hay más resistencia, circula menos corriente. Y si circula menos corriente, el bombillo ilumina menos, porque le llega menos corriente. Eso es lógico. Es importante esto, muchachos, que ustedes vayan subrayando dentro del ejercicio para que les quede, vayan analizando cada aspecto y sean más fácil encontrar la respuesta. Entonces dice, por lo tanto, se desarrolló un experimento para comprobar la resistencia en función de la longitud de dos alambres. Ojo, resistencia en función de la longitud. Otra vez, ρ por L sobre A. Iguales de anchos, o sea que esta es la misma, iguales de anchos, pero de dos materiales distintos, o sea que esta señora resistividad, que es la propiedad del material del alambre, va a ser distinto. Por ejemplo, vamos a tener un alambre, por ejemplo, este rojo es de cobre, pero este azul es de oro. Por ponerte un ejemplo loco, dice, y se obtuvieron los resultados que se muestran en la figura. Bien, vamos aquí a la figura. Vamos a suponer que esta es la longitud y esta es la resistencia en ohmios. Vamos a pararnos aquí en 24. Vamos aquí. Está un poquito torcida la gráfica, pero vamos a pararnos aquí en 24. Ahí está. Y vamos a suponer que llegó aquí. Aquí. Y aquí vamos a suponer que llegó aquí. Con solo analizar esta gráfica, ya sabemos que el material 1 tiene más resistencia, es más resistente que el material 2. Mire, con 24 centímetros tiene una resistencia de 120 ohmios, el material 1. Pero el material 2, también de 24 centímetros, tiene una resistencia solamente de 60. ¿Sí? O sea que el material 1 tiene mayor resistencia. Y si tiene mayor resistencia, el material 1 no nos va a servir para que ilumine más el bombillo. O sea que, según esta tabla, según este gráfico, lo mejor sería coger el material 2, ¿verdad? Porque el material 2, con los mismos 24 centímetros, tiene menos resistencia. Y si tiene menos resistencia, hay más corriente, por lo tanto, el bombillo ilumina más. Esta es la información. ¿Cuál es la pregunta? Aquí está la pregunta. Teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál es la forma más adecuada para presentar el experimento? Ojo aquí, nos piden es un esquema, todo lo que están ahí son esquemas, de cuál sería tu forma de presentar el experimento. Entonces, cuando tienes alguna pregunta de estas, de seleccionar un esquema, usted simplemente lea uno por uno, porque es que tienes que leerlo para ir descartando o para ir dándolo como posible respuesta. Entonces, vamos a escoger la opción A. Vamos a ampliarlo un poco. Ahí está.
Procedimiento. Procedimiento sería, pregunta, ¿la longitud del cable es adecuada para el circuito? Hipótesis, cuanto más largo es el cable, menor intensidad tiene la luz de la bombilla. Cuanto más largo es el cable, menor intensidad tiene. Comprobación, medir la longitud de diferentes cables y probarlos en el mismo circuito. Resultable, el cable más corto es el más adecuado. Esto es lo que me dice el procedimiento 1. Procedimiento 2. ¿Qué tan buena es la calidad de los materiales de un circuito? La calidad en función de la longitud. ¿El material ofrece calidad óptima? Sí o no. Y medir resistencia en función de la longitud. Ahora, aquí me están hablando de calidad del material. Bueno, te puede aquí. Opción A, la longitud del cable es la adecuada. A, me hablan de longitud, me hablan de resistencia, intensidad de la bombilla. Tiene opción. Pero la B me habla de calidad del material. Y yo en ningún momento estoy hablando de calidad del material, ni necesito la calidad del material. Por lo tanto, la opción B queda descartada. ¿Correcto? Ojo con eso. Calidad del material, ¿para qué? Yo lo que necesito es saber, mira lo que dice, se quiere determinar cuál es el alambre removible más adecuado para que la bombilla alumbre más. Eso es lo que me pide. Vamos a la opción C. Vamos a ampliarla. Opción C. Aquí está. Dice, ¿cómo hacer para que la bombilla de un circuito simple tenga más intensidad? Eso es lo que me estaban preguntando allá. ¿Qué debo hacer? Esto se le conoce como diagrama de flujo. ¿Qué debo hacer? Evaluar la resistencia eléctrica en materiales. Sí. Medir la resistencia en función de la longitud, tomar los datos, presentar los datos en gráfico. El material ofrece menor resistencia. Si yo encuentro esto, ¿qué hago? Si digo que sí, la bombilla del circuito ilumina bastante. Ojo, si ofrece menos resistencia. Si digo que sí, alumbra bastante. Si digo que no, la bombilla del circuito ilumina poco. Exactamente. Menor resistencia, alumbra más. Mayor resistencia, alumbra menos. O sea que la C y la A tienen opción. Más la C que la A, ¿no? Porque aquí ya me habla de luminosidad, de resistencia, y es lo que dice en esta parte. Resistencia y longitud. Vamos a la opción D. Vamos a ver la opción D. Dice, medir la resistencia para dos conductores. Bueno, listo, las mido. Medir resistencia en función de longitud, correcto, tomo los datos, represento los datos en la gráfica, conductor 1 presentó menor resistencia, conductor 2 presentó... Ajá, pero esto no me dice si alumbra más, si alumbra menos, simplemente presenta menor resistencia y presenta mayor resistencia. Aunque bueno, ya me hablan de eso, pero no es tan específico. Por lo tanto, yo descartaría la D. Entonces, la respuesta correcta entre A y C, la más específica, sería la opción A. ¿Por qué? Porque mira la pregunta, ¿cómo hacer para que la bombilla de un circuito tenga más intensidad? Acá dice, se quiere determinar cuál es el alambre removible más adecuado para que la bombilla alumbre más. Eso es lo que yo quiero. Esa debe ser mi pregunta. ¿Cómo hacer para que la bombilla, esa debe ser la pregunta que debo presentar en el proyecto o en el experimento para darle solución? ¿Sí ven? Entonces esa sería la respuesta como que más adecuada. Muy bien. Vamos a la siguiente. Vamos, dice la pregunta 32. Dice que en un libro, un estudiante lee que un circuito en paralelo, la corriente se divide en cada bombillo. Oído, ¿no? Mira que ahí la pregunta te lo recuerda. Listo, la corriente se divide. Eso está bien. Con base en esto, él construye este circuito. Aquí está la batería, circuito en paralelo. Aquí están, los dos bombillos alumbran, perfecto. Al conectar el bombillo, el estudiante observa que el bombillo 1 ilumina más que el bombillo 2. Mírenlo, más resplandeciente que el bombillo 2. ¿Por qué el bombillo 1 ilumina más que el bombillo 2? Bueno, vamos a buscar la explicación.
Si esto está pasando, aquí llega una cantidad de corriente, vamos a suponer que entra por aquí, por este borne rojo, este de aquí, aquí. Entonces, hace un rato, yo les recordaba a usted que la mayor cantidad de corriente circula por donde hay menos resistencia. Entonces, aquí, eh, para acá arriba, va a pasar una corriente que vamos a llamar I. Y para acá también vamos a llamar una que se llama I. No, y bueno, I1, I2. Si este alumbra más, significa que esta intensidad de corriente es mayor. Y si esta intensidad de corriente es mayor, significa que la resistencia es menor. Acuérdese siempre, la mayor cantidad de corriente circula por donde hay menos resistencia. Entonces, vamos a ver. Opción A, porque el bombillo 1 tiene mayor resistencia. No, si tiene más resistencia, hay menos corriente, por lo tanto ilumina menos. Descartada la A. ¿Por qué el bombillo 1 ilumina más que el bombillo 2? Porque el bombillo 1 tiene una resistencia mayor. No, ya dijimos que cuando tiene resistencia mayor no es. Entonces debe tener una resistencia menor. Si tiene una resistencia menor, vuelvo y repito, circula más corriente y al circular más corriente ilumina más. Por lo tanto, la respuesta sería, vamos a ver, porque el bombillo, la C, porque el bombillo 1 tiene una resistencia menor, lo que hace que la corriente que lo atraviese sea mayor. ¿Correcto? Vamos a ver la D, porque el bombillo 1 tiene una resistencia menor. Sí, lo que hace que la corriente que lo atraviese sea menor. No. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Esto me confirma mayor resistencia, menor es la corriente. A menor resistencia, más corriente. Y si hay más corriente, hay más luminosidad en el bombillo. Esa sería la respuesta en la pregunta 32. ¿Sí? Mire que ya es muy sencillo. Ya a medida que se avanza, las preguntas son, encontrar la respuesta es más sencillo. ¿Por qué es más sencillo? Porque eh, ya usted conoce eh, las características de los circuitos, ¿verdad? Y al conocer las características de los circuitos, ya para usted se le hace más fácil descartar una opción de la otra. Bien, mire esta. Una carga A de valor Q se desplaza con velocidad constante V, mientras que otra carga idéntica B que se encuentra en reposo. ¿Qué es correcto afirmar? Bueno, esta es una pregunta un poco salida de los esquemas de física, porque en física, si usted revisa, siempre la figura, la pregunta tiene o una gráfica o una tabla o un esquema, pero esta es solo texto. Esta es una pregunta un poco diferente. Pero te voy a dar la respuesta. Dice, una carga A de valor Q se desplaza a velocidad constante. O sea que la carga A está en movimiento y la carga B está en reposo. Entonces, acuérdese de lo que le voy a decir. Estos son cargas. La A estaba en movimiento, la B estaba en reposo. Entonces, te va a recordar lo siguiente. Cada vez que usted tenga una carga en movimiento, la carga en movimiento genera a su alrededor, ojo, genera campo eléctrico, pero a su vez genera también un campo magnético. O sea, genera un campo electromagnético. Si la carga está en reposo, solo genera campo eléctrico. No genera el magnético. Para que genere el magnético tiene que estar en movimiento. ¿Listo? Entonces ya saben, carga en movimiento genera tanto campo eléctrico como campo magnético. Y si la carga está en reposo, solo genera campo eléctrico. Entonces,
¿Cuál sería la respuesta? Dice, las cargas A y B producen solamente campos eléctricos. No, porque la A está en movimiento y también genera magnético. La carga A produce solamente campo eléctrico, mientras que la B produce campo eléctrico y magnético. Todo lo contrario. Descartadas las dos primeras. Opción C. La carga A produce campo eléctrico y magnético, mientras que la carga B solamente campo eléctrico. Sí. Las cargas A y B producen campos eléctricos y magnéticos. La A sí, la B no. Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. Ojo con esa clave que está ahí. Cargas en movimiento generan campo eléctrico, pero al mismo tiempo generan campo magnético. Si la carga se detiene, solamente genera campo eléctrico. ¿Listo? O sea que allí la respuesta de esa pregunta sería la opción C. La carga A produce campo eléctrico y magnético, mientras que la B solamente campo eléctrico. ¿Listo? Esa es la diferencia entre la una y la otra. No, no te debe generar confusión o no se debe generar confusión. Simplemente, si la carga se mueve, genera los dos tipos de campo, el eléctrico y el magnético. Si la carga solamente está en reposo, genera solamente el campo eléctrico. Listo. Analícenlo de esa forma. Vamos con esta. Esta también es muy sencilla. Un fusible es un dispositivo que se quema e interrumpe el paso de la corriente cuando la corriente, valga la redundancia, que lo atraviesa sobrepasa cierto valor. Eso es un tubito pequeñito con un filamento en el centro que lo usan mucho los estabilizadores donde se conectan los computadores, que cuando hay una diferencia de voltaje, o sea, cuando usted dice se subió la luz o se bajó la luz, ellos lo que hacen es quemarse. Cuando se quema, ellos impiden el paso de la corriente y lo que está conectado a ese regulador de voltaje, pues no sufre ningún daño, porque no se quema. Un estudiante construye un circuito eléctrico con una fuente de voltaje, aquí está la fuente, dos alarmas, aquí están las alarmas, y un fusible. ¿Cómo se muestra en la figura? Aquí está. O sea que él armó un circuito en paralelo, miren. O sea, mixto, porque el fusible está en serie con esta, vamos a llamar, con la alarma 1, pero a su vez, este es el fusible, pero a la vez él está en paralelo con la alarma número 2. Entonces dice, de acuerdo con lo anterior, si se produce una sobrecarga en el circuito, el fusible evitará que las dos alarmas se dañen. ¿Vieron dónde está el fusible? Vamos aquí. Aquí está el nodo. Sale la corriente. Bueno, la corriente vamos a suponer que entra por aquí. ¿Verdad? Si entra por aquí y ahí se va a dividir aquí y para acá. Si hay una sobrecarga, ¿verdad? Este fusible enseguida se rompe y evita que se dañe la 1. Pero la sobrecarga también atraviesa la alarma 2 y se daña porque no tiene quien la proteja. A la alarma 1 la protege el fusible. Se daña el fusible, la corriente no pasa. Pero acá no hay quien proteja a la alarma 2. Por lo tanto, la respuesta es no. ¿El fusible evita que las dos alarmas se dañen? No. O sea que esta que dice sí y esta que dice sí no son correctas. Entonces vamos a ver, ¿por qué no? Dice la A, porque se encuentra en serie solo con una de las alarmas. Sí. O no, porque se encuentra ubicado muy cerca de la alarma. O sea, ubicado muy cerca, la distancia a la que usted lo ubique de la alarma es irrisorio o no es importante con respecto a lo que se está trabajando. Entonces ahí sería la opción correcta, sería la opción A. Porque, disculpen un momentico. Bien, entonces aquí decíamos que se encuentra en serie solo con una, mira, solamente con la 1. Lo que quiere decir que
si usted quiere proteger las dos alarmas, el fusible tenía que estar aquí, aquí, o colocarlo aquí, porque aquí va a estar antes de que la corriente, o lo colocas aquí en el puesto 1 o lo colocas aquí en el puesto 2, cosa que cuando llegue la sobrecarga aquí esto se dañe, o cuando llegue la sobrecarga aquí esto se dañe y proteja las dos alarmas. Pregunta 35. Mire esta. Otra vez, circuito en serie, circuito en paralelo, ya sabemos lo que aquí ocurre, vamos a recordarlo. Vamos a recordarle aquí, esto es la batería que genera un voltaje B, como el circuito es en serie, esto tiene una resistencia R, los bombillos son iguales, resistencia R, resistencia R. Aquí llega una corriente I, es la misma corriente I para estos. Aquí la corriente es la misma, el voltaje se divide. Aquí el voltaje es el mismo, pero la corriente es la que se divide. Cuando llega aquí la intensidad de corriente, por aquí pasa I medios y por aquí pasa I medios. Recuerde que aquí la resistencia de este circuito es menor, aquí la resistencia de este circuito es mayor. Los circuitos en serie ofrecen mayor resistencia, pero la intensidad de corriente es menor. Los circuitos en paralelo generan menor resistencia, ofrecen menor resistencia, pero generan más corriente. ¿Listo? Vamos a ver. Dos estudiantes analizan cómo el diseño de los circuitos eléctricos afecta el consumo de energía de los electrodomésticos en el hogar. Ellos saben, ojo aquí, parte importante, a mayor corriente eléctrica, mayor consumo de energía del circuito. O sea, mayor corriente eléctrica sería el circuito paralelo, ¿no? Este es el que más consume, según lo que dice él. Entonces, comparan dos circuitos eléctricos, cada uno compuesto por una pila, dos bombillos iguales, como se muestra en la figura. Aquí está. Los estudiantes miden la resistencia eléctrica en cada circuito y descubren que es menor en el circuito en paralelo. Miren, lo ve. Menor en el circuito paralelo, mayor en el circuito serie. ¿Cuál es el circuito? ¿Cuál circuito es mejor para reducir el consumo? Entonces, ojo con esto. Si yo quiero reducir el consumo, no debo buscar el que tenga mayor corriente, porque el que tenga más corriente genera mayor consumo. Entonces debo buscar el que tenga menor corriente. Entonces de los dos, el que genera menor corriente es el circuito en serie. ¿Listo? Este, más resistencia, menos corriente. Entonces descarto enseguida el circuito paralelo y el circuito paralelo. ¿Por qué los descarto? Acuérdese que a mayor corriente, mayor consumo. ¿Y yo qué quiero? Quiero reducir el consumo. Como quiero reducir el consumo, debo buscar uno que tenga menos corriente. Entonces, las dos opciones correctas serían la C y la D, o sea, alguna de las dos. Vamos a ver. Opción C. El circuito en serie, porque en este la resistencia es menor. Sí. No, mentira. En este la resistencia es menor. No, ahí es más resistencia. Descartada la C. Opción D. El circuito en serie. Sí, porque en este la resistencia es mayor. Sí. Y por lo tanto la corriente que pasa por el circuito es menor. Sí. O sea que la respuesta correcta sería la D. ¿Se dan cuenta? Todas las opciones van a parar ¿dónde? A las características de los circuitos. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Como por ejemplo en esta. Mire esa 36. Otra vez. Circuito serie, circuito paralelo. Siempre te van a exigir lo mismo. A continuación se muestra un circuito eléctrico en serie y uno en paralelo. Serie, mira los dos bombillos. Este es un interruptor, esta es la batería, interruptor, bombillo, bombillo. Aquí están en paralelo, aquí están en serie. Ambos tienen dos bombillos iguales. O sea que este tiene resistencia R, esto tiene resistencia R. Esto tiene resistencia R, esto tiene resistencia R. Un interruptor, aquí está, y una batería de 9 voltios. O sea que esta tiene 9 voltios y esta tiene 9 voltios.
¿Listo? ¿Dónde se genera mayor corriente? En el paralelo. ¿Dónde se genera menos corriente? En el serie. ¿Dónde se genera más resistencia? En el serie. ¿Dónde se genera menos resistencia? En el paralelo. Se observa que el brillo de los bombillos en el circuito en serie es menor que en el circuito en paralelo. ¿Por qué pasa esto? ¿Sí ven? Aquí, el brillo es menor. Aquí el brillo es mayor. Simplemente ¿por qué? ¿Por qué el brillo es menor? Porque aquí la intensidad de la corriente es menor. Acá, ¿por qué el brillo es mayor? Simplemente porque la intensidad de la corriente que circula es mayor. Más intensidad, más brillo. Menos intensidad, menos brillo. Entonces vamos a ver cuáles son las opciones. Opción A, porque la corriente es mayor en el circuito en serie que en el circuito en paralelo. No. Opción B, porque el voltaje en cada bombillo en el circuito en serie es menor que en el circuito en paralelo. Porque el voltaje en cada bombillo en el circuito en serie es menor que en el circuito en paralelo. Sí, eso es verdad. Aquí, acuérdate que este voltaje de 9 voltios se divide en mitad y mitad. O sea, cada resistencia absorbe una cantidad de voltaje. Pero como son iguales, aquí serían, entonces esta se lleva 4.5 voltios y esta se lleva 4.5 voltios. En cambio, si el bombillo, si el circuito es en paralelo, aquí ¿por qué? Porque el voltaje se divide. La corriente es la misma, pero el voltaje se divide. Estos 9 voltios, aquí ya no sería mitad y mitad, porque es un circuito en paralelo. Y el circuito en paralelo, el voltaje es el mismo. Por lo tanto, este bombillo le llegan 9 voltios y a este bombillo también le llegan 9 voltios. Por eso es que alumbra más. Hasta ahora la B es cierta. Opción C, porque el interruptor del circuito en serie no permite el flujo de la corriente, pero en el paralelo sí, ni al caso, a menos que estén abiertos. Opción D, porque el voltaje en cada bombillo es mayor en el circuito en serie que en el circuito paralelo. No. La respuesta correcta sería la B. Acuérdese, te repito. Circuito en serie, el voltaje es distinto, la corriente es la misma, pero la resistencia es mayor. Circuito paralelo, el voltaje es el mismo, la corriente es distinta y la resistencia que genera es menor. Así puedes sacar esto, miren, porque el voltaje en cada bombillo en el circuito en serie es menor que en el circuito en paralelo. Claro, miren, aquí está. Como estos 9 voltios se deben repartir en todo el circuito y como las bombillas son iguales, entonces absorbe mitad y mitad. Y si un bombillo fuera más grande que el otro, acuérdate que entre más grande el bombillo, más resistencia tiene, más voltaje consume en el circuito serie. En el circuito paralelo no, pueden haber 2, pueden haber 3, pueden haber 4, pueden haber 5 en paralelo, a todos le van a llegar los mismos 9 voltios. ¿Sí? Porque el voltaje es el mismo. Esa sería la pregunta 36. En la 37 sucede lo mismo. La misma característica, miren. Camilo le regala a su papá un juego de luces navideñas de 3 colores. Verde, azules y amarillas. Después de un tiempo, Camilo nota que las luces de color azul dejan de funcionar, mientras que los otros colores funcionan correctamente. Al revisar, ve que uno de los bombillos azules está fundido. Bueno, listo. Aquí está el toma corriente. La corriente llega aquí. Aquí llega una intensidad de corriente ahí. Por lo tanto, este circuito es un circuito mixto. ¿Por qué un circuito mixto? Estas son sus luces navideñas, miren. ¿Por qué un circuito mixto? Porque para aquí, para los verdes, circula una corriente I1. Por aquí sale I2. Pero I2 llega aquí. Al llegar aquí, otra vez se parte en I3 y se parte para acá en I4. ¿Verdad? Entonces, ¿qué sucede con el circuito? Esta I2 se parte en I1 y I2, atraviesa todos los bombillos verdes y todos los bombillos funcionan. Llega a este punto y se une con I3.
I2 sale por aquí, llega aquí. Entonces, aquí I3 se une aquí, conecta y aquí sale la otra y en fin. Pero resulta que estos bombillos están en serie. Si usted quema este, inmediatamente impide el paso de la corriente y toda la serie azul se quema. Entonces, lo que quiere decir que si ese está quemado, por ahí no va a fluir corriente. ¿Y qué va a pasar? En este nodo, la corriente va a seguir circulando. Va a llegar aquí, va a pasar por aquí. Cuando llegue aquí, aquí va a pasar también, pasa derecho. ¿Sí ven? Entonces no tiene por qué desviarse para el sector azul, porque esto es un circuito en paralelo. Los tres estamos en paralelo, los verdes, los azules y los amarillos. Pero los azules a su vez están en serie, los amarillos a su vez están en serie y los verdes están en serie. Lo que quiere decir que al quemar uno verde, inmediatamente la fila verde se apaga, al quemar uno azul, la fila azul se apaga, o al quemar uno amarillo, se apaga la línea amarilla, pero no afecta a las otras dos. Entonces la pregunta es, ¿por qué los bombillos verdes y amarillos funcionan mientras que los azules no? Vamos a ver. Opción A. Porque los bombillos azules están conectados en paralelo entre sí. ¿Los bombillos azules están conectados en paralelo entre sí? No. Ellos van uno detrás del otro al mismo cable, ellos están en serie. Por lo tanto, la respuesta A no es correcta. Opción B. Porque los bombillos verdes y amarillos están en paralelo con los azules. Sí, correcto. Mientras que los azules, al estar en serie entre ellos, sí. Ocasionan que el bombillo fundido corte el paso de la corriente. Sí. Toda la vez correcta. Vamos a ver la C. Porque el juego de luces navideñas es un circuito en serie en su totalidad. Negativo. Porque esto y estas luces son paralelas. Porque los bombillos azules necesitan menor flujo de corriente en el circuito y al fundirse uno de ellos la intensidad de la corriente aumenta generando un mal funcionamiento. No, señor. La respuesta correcta sería la B. ¿Sí ven? ¿Cómo la sacamos? Teniendo en cuenta las características del circuito. Usted tiene en cuenta esas características e inmediatamente la pregunta sale correcta. Bien. Pregunta 38. Otra vez, circuito. Un estudiante quiere medir la corriente que pasa por un bombillo o la intensidad de corriente que llamamos I. Y para eso usa un amperímetro. ¿Qué es un amperímetro? Es un instrumento, mírenlo aquí, que permite medir la intensidad de corriente en un circuito, que tiene una resistencia interna muy pequeña. Ojo, una resistencia interna muy pequeña. El circuito y la conexión del amperímetro se muestran en la figura. Bueno, vamos a hacerle una aclaración. Si usted conecta un amperímetro en paralelo a un circuito, lo daña. El amperímetro siempre se debe conectar en serie con el circuito. Y el voltímetro, que es el que mide el voltaje de la pila, voltímetro mide voltaje, amperímetro mide intensidad de corriente, el voltímetro siempre se conecta en paralelo. O sea, este que está aquí debería ser un voltímetro, no un amperímetro. ¿Listo? Para que no vean la diferencia. Ojo, el amperímetro mide corriente, el voltímetro mide voltaje. El amperímetro se conecta en serie, o sea que él no debería ir aquí, él debería ir aquí. ¿Para qué? Para que la corriente que pasa por él sea la misma que pase por el bombillo y uno sepa cuánta corriente está circulando en el circuito. Pero si lo conectas como está, así como está, se daña. Pero en este caso vamos a ver qué dice el IPFES. El estudiante sabe que la corriente fluye por el camino donde hay menos resistencia. Mira, durante toda la sesión se lo he dicho. La mayor cantidad de corriente fluye por donde hay menos resistencia. Al observar, él observa que al conectar el amperímetro al circuito, el bombillo ya no enciende. Lógico, mire aquí. Aquí llega la intensidad de corriente.
Bueno, si es de menos a más, sí, aquí está. Aquí llega. Aquí está. Llega I. ¿Qué va a pasar con la intensidad de corriente cuando llega aquí? Como estos dos están en paralelo, inmediatamente la corriente se divide en dos partes. Una que pasa por aquí y una que pasa por acá. Atraviesa el bombillo y se vuelven a unir aquí y vuelve a salir I. Pero mira lo que dice acá arriba, el amperímetro tiene una resistencia muy pequeña, entonces lógico, la mayor cantidad de corriente pasó por acá arriba y se apaga el bombillo. El bombillo se apaga porque la intensidad de corriente que pasa por él es demasiado pequeñita como para encenderlo. De acuerdo con lo anterior, ¿por qué no enciende el bombillo? Ya se lo expliqué. Vamos a buscarlo en las opciones de respuesta. Dice, opción A, porque el amperímetro hace pasar más corriente por el bombillo hasta fundirlo. Negativo. El amperímetro no tiene nada que ver con hacer o no hacer pasar corriente. El amperímetro lo que hace es medir la cantidad de corriente. Opción B, porque la resistencia está ubicada después del bombillo. Resistencia después del bombillo. Ahí no hay nada de eso. C, porque la mayor parte de la corriente pasa por el amperímetro. Sí, esto sí es cierto. D, porque la pila impide el paso de la corriente hacia el bombillo. La pila impide, no. Bueno, la resistencia está acá abajo, está después, no tiene nada que ver. Nada que ver, por lo tanto la respuesta correcta es la C. Porque la mayor parte de la corriente pasa por el amperímetro. ¿Por qué? Porque tiene una resistencia muy pequeña comparada con la del bombillo. Entonces la mayor cantidad de corriente se va por arriba y evita que le pase la cantidad de corriente adecuada al bombillo como para encender. Esa es la razón. Y mire esta. Esta es como especie de un juego, mire. El siguiente circuito consta de 6 bombillos. Aquí está. Bombillo 1, bombillo 2, bombillo 3, bombillo 4, bombillo 5 y bombillo 6. Aquí están los 6 bombillos. Una batería. Aquí está la batería. Y un cable conductor. Ahí están los cables. Listo. Cuando los dos interruptores, que son vamos a ubicarlos aquí en un cuadrito rojo, y estos son los interruptores. Cuando los dos interruptores están en la posición encendido, o sea, cuando cierras el circuito, ellos permiten el paso de la corriente y todos los bombillos alumbran como se muestra a continuación. Ahí están, todos están encendidos. Listo. Teniendo en cuenta la conexión de los bombillos, ¿cuáles se apagarán cuando los dos interruptores cambien al estado apagado y no permitan el paso de la corriente? Ok, vamos a apagarlos. Entonces, apagarlo sería, vamos a cortar el circuito aquí. Lo cortamos aquí. Listo. Y lo cortamos aquí. Listo. Si yo corto el circuito ahí, no es que lo haya cortado, sino que abrí la conectividad, ¿verdad? Abrí la conectividad de aquí. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quiénes se apagan? ¿Se apagarán todos? No, porque mire, aquí va la corriente. Atraviesa el bombillo 1. La corriente llega aquí. Ya no tiene que coger, para allá no tiene camino, entonces sigue por aquí y llega a este nodo. Cuando llega a este nodo, se divide por aquí y atraviesa el bombillo 2. Sigue por aquí y atraviesa el bombillo 5. Cuando llega a este punto, ya no tiene por qué coger para allá arriba, porque eso está desconectado. Entonces sigue derecho y atraviesa B5. Llega aquí y se encuentra con esta que viene subiendo. Y de aquí sale y continúa el circuito. Entonces, los únicos que se apagan son este señor y este señor porque quedan sin corriente. A B4 se la quita este interruptor. Cuando cortaste aquí, le cortaste la conexión a B4. Y cuando cortaste aquí, le cortaste la conexión a B3. Por lo tanto, B3 y B4
se apaga. Ahí está. ¿Qué se necesita para responder esta pregunta? Saber cuándo la corriente se divide y cuándo no y en qué punto. Profe, ¿cómo sé yo eso? Donde vean más de dos líneas. Mira, en este punto hay una para acá y una para acá. Por eso era que el bombillo 3 y el bombillo 4 prendían. Cuando llegaba aquí, por aquí veo una también, miren. Aquí se divide en dos. Por eso es que el bombillo 3 prendía. Y aquí cuando llegaba esta corriente de aquí, por eso es que el bombillo 4 prendía. Pero como eso se cortó, al cortar, ¿qué pasó? B3 y B4 se apagan inmediatamente. Listo. Bien. Ya para ir finalizando, esta pregunta es una pregunta bastante chévere que ya se las contesté. ¿Cómo así que ya la contestamos? Cuando contestamos esta pregunta. Usted se va a acordar que las cargas en movimiento generan campo eléctrico y campo magnético. Y las cargas en reposo solo generan campo eléctrico. Listo. Entonces vamos a ver qué dice esta pregunta. Un profesor explica que la inducción electromagnética se genera cuando existe un cambio en el campo magnético. ¿Listo? Para probarlo, utiliza una bobina de cobre, buen conductor, con un bombillo LED, a la cual le pasa por el centro un imán. Al hacerlo, la LED se enciende. Pero cuando se deja quieto el imán, el LED se apaga. O sea, mira, aquí, movimiento. Va y viene, va y viene, va y viene, y ¡pim! Alumbra el LED. Cuando lo dejo quietecito, ¡pum! Se apaga el LED. Tal como lo indica la figura. Aquí está en movimiento, mírame. Imán en movimiento, LED enciende, imán quieto, LED se apaga. ¿Por qué el LED deja de emitir luz cuando el imán se encuentra estático? Ahí está. El imán genera un campo magnético que es capaz de atraer algunos objetos de metal. Pero cuando tú lo pones en movimiento, genera también un campo eléctrico. Entonces de ahí el hecho del electromagnetismo. O sea, genera tanto campo eléctrico como campo magnético. Entonces, vamos a ver, ¿por qué deja de emitir luz? Opción A, porque cuando un campo magnético se encuentra estático, no genera el campo eléctrico que enciende el bombillo LED. ¿Correcto? Sí. Opción B, porque la bobina pierde las propiedades de conductividad eléctrica cuando el campo magnético se encuentra estático. No, la bobina es de cobre y ya no va a perder propiedades aun cuando el imán se mantenga estático o se mantenga en movimiento, ella no va a perder sus propiedades conductoras porque es de cobre. Opción C, porque el campo magnético del imán pierde sus propiedades cuando deja de moverse continuamente. No, el campo magnético tampoco pierde propiedades. D, porque el campo eléctrico que produce la bobina se cancela con el campo magnético del imán. Aquí dice se cancela, pero debe ser se cancela, ¿no? Con el campo magnético del imán. No. La respuesta correcta es la opción A. Porque cuando un campo magnético se encuentra estático, no genera el campo eléctrico que enciende el bombillo LED. ¿Qué sucede aquí? Como esta bobina es de cobre, al generar el campo eléctrico, al estar en movimiento, el imán genera un campo eléctrico. Ese campo eléctrico hace que se electrifique el conductor y circule una intensidad de corriente. Al generar la intensidad de corriente, inmediatamente el bombillo alumbra. Pero si ese imán se queda quieto, él no genera ese campo eléctrico. Y al no generar el campo eléctrico, no va a fluir corriente por la bobina. Aquí no fluye, por lo tanto, este señor no enciende. Esa es la respuesta a esa pregunta. Y ahora, ven aquí. En las cargas eléctricas se habla de cargas positivas y se habla de cargas negativas. En el campo magnético, como en los imanes que generan un campo magnético, mire que aquí hay una N y una S. Porque el campo magnético se habla de polos, polo norte y polo sur, polo norte y polo sur. ¿Listo? Es como la Tierra es un gran imán, pero resulta que nuestro polo norte geográfico, arriba, no es nuestro polo norte magnético. La Tierra magnéticamente está invertida, es decir, aquí arriba está el norte, ¿verdad? Y aquí está el polo sur, polo norte, polo sur. Pero en el magnetismo, este es el polo sur magnético y este es el polo norte magnético.
está invertida. Entonces por eso es que la brújula siempre apunta hacia el norte. Te dirá, la brújula siempre apunta para el norte, claro, porque la aguja está imantada con polaridad norte. Y si está imantada con polaridad norte, ella va a buscar el polo opuesto, el polo sur. Y el polo sur magnético queda ¿a quién? ¿Hacia dónde? Hacia el norte de nuestra posición geográfica. La brújula apunta para el norte debido a su configuración magnética y debido al campo magnético de la Tierra. El campo magnético de la Tierra está así. El polo sur magnético está al norte, o sea, está invertido. Este es el geográfico. Y este es el magnético. ¿Listo? Tenga en cuenta eso para esta pregunta. Dice, Juan elabora una brújula casera con una aguja imantada, una taza de agua y un trozo de corcho, tal como se muestra en la figura. Mira, el polo sur de la aguja y el polo norte. ¿Listo? Entonces, dice, ¿cuál es la dirección del campo magnético terrestre que hace que la aguja se oriente como se muestra en la figura? Acuérdese que la Tierra, el campo magnético, eh, está orientado de esta forma, sur magnético, norte magnético, y la brújula siempre apunta para el norte. Entonces, por lo tanto, la dirección debe estar en diagonal, así, el campo magnético terrestre debe estar en esta dirección para que ella se oriente de esta forma. Así no puede ser, ni así ni así. No puede ser ni de forma A, ni forma B, ni D, porque no daría la orientación de la aguja. Eso debido a esta configuración que está aquí. ¿Listo? Esa es la razón por la cual usted siempre que usa una brújula, la brújula le va a apuntar para el norte. Entonces la brújula, cuando usted la utiliza, usted puede utilizar una aplicación de su celular y colocar en su casa hacia dónde queda su casa. Su casa queda al norte de Cincelejo, queda al sur, queda al este o queda al oeste. Entonces ella siempre va a apuntar para el norte. ¿Por qué apunta para el norte? Porque allá en el norte está el sur magnético y los polos opuestos se atraen. En magnetismo se habla de polos. En electricidad se habla de cargas positivas y negativas. En magnetismo se habla de polo norte y polo sur. Ahora, cuando usted rompe un imán, usted tiene un imán, el imán tiene polaridad norte y polaridad sur, norte y sur. Te rompe este imán, entonces no te queda el norte por allá y el sur por acá. Esto se vuelve norte-sur y esto se vuelve norte-sur. O sea, al quebrarlo generas dos imanes. Por eso es que tú no puedes volver a juntarlos. Por eso que usted cuando intenta juntar dos imanes, usted siente que hay una fuerza invisible que no los deja unir. Ese es el campo magnético. Si usted no se da cuenta, inmediatamente el imán se le voltea y ¡pum! Se une. ¿Por qué? Porque está buscando el polo opuesto. ¿Listo? Y para finalizar esa pregunta ya la hicimos. Esta pregunta, ¿dónde la hicimos? Es esta misma. Debe estar, si mal no recuerdo, es esta misma. Esta, la pregunta 29. Tiene la misma estructura. Mírenla. Un técnico debe realizar una instalación de un aire acondicionado que requiere un alto consumo de corriente eléctrica. El técnico debe tener en cuenta que la resistencia eléctrica de los cables aumenta al aumentar la longitud y disminuye cuando la sección transversal de los cables aumenta. La misma historia. Resistencia es igual a resistividad por longitud sobre área. El técnico debe tener en cuenta que la resistencia de los cables aumenta, esta aumenta al aumentar la longitud o disminuir la sección transversal. Sí, disminuye. Disminuye la sección cuando la sección de la transversal aumenta. Entonces, si esta aumenta, esta disminuye. ¿Verdad? Él cuenta con los siguientes 4 cables. Listo. Si el técnico requiere el cable que tenga la menor resistencia eléctrica, ojo, necesitamos una resistencia eléctrica menor. Por lo tanto, esto es resistividad por L sobre A. Si quiero una resistencia menor, debo tener un cable corto, pero grueso. Mayor resistencia, mayor área, menor resistencia. Ojo,
corto, pero grueso. Entonces, corto, el de 10, 10, 4 y 4, descartado los de 10, porque son más largos. Entonces, corto, listo, 4 y 4, pero grueso, 18 y 10, la de 18. O sea, el cable número 2. El cable número 2 será el que te ofrezca menor resistencia. Eso serían lo referente a estas preguntas que tienen que ver con electricidad y con prácticamente circuitos. Espero pues que sea de gran ayuda para ustedes.